Pues hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar de alimentación y exactamente vamos a hablar de vamos a relacionar directamente la alimentación con patologías o enfermedades, pero no como desencadenante, sino como ayuda, ¿no? Como un gran aliado para paliar esas enfermedades o patologías. Así es que para ello yo cuento con una nutricionista experta en digestivo, Nuria Serrano, desde Well Nutrición. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tema que me interesa muchísimo porque antes concebíamos la enfermedad era tienes una enfermedad, tienes una patología, tienes un trastorno, medicación. Sí. Ahora sabemos que podemos hacer otras cosas y que la alimentación es el gran aliado. Sí, ha ido cambiando esto un poquito a lo largo del tiempo. Igualmente aún sigue habiendo un poquito esa concepción que tú comentas de tengo una enfermedad, me dan medicación y entonces ya no tengo que hacer mucho más. Ya está. De hecho, incluso desde la consulta médica, pues es verdad que al final su papel es sobre todo pues el diagnóstico y esa parte más de medicina, entonces no siempre pueden ayudar al paciente con otros temas. Entonces hay veces que los pacientes salen de la consulta un poco con muchas dudas de, vale, pero ¿y con la parte de alimentación qué hago? O con la parte de estrés o con ciertos hábitos, ¿qué hago? Y salen un poquito que no se sabe si realmente esa alimentación puede ayudar o no. Entonces yo desde aquí sí que digo que hay que cambiar un poquito esa idea de enfermedad, medicina y ya está. Hay muchas otras cosas que pueden ayudar y la alimentación es una de ellas y muy importante. Está claro que la prescripción médica es la prescripción médica, no pretendemos cambiar eso, pero que sí que pretendemos ayudar con ese cambio en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, tenemos claro que si te dicen celiaquía tienes que cambiarlos, por ejemplo. Sí, hay ciertas cosas en las que no hay discusión, no hay ningún tipo de fármaco que se pueda usar y si te lo dicen vamos, desconfía. Para la celiaquía no hay nada que se pueda hacer a nivel medicación. La única cosa que se puede hacer es dieta sin gluten de por vida y bien hecha. Entonces, en ese caso, la alimentación es el punto principal. O sea, vamos a decir que es la cura. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo... Sí, en esos casos podemos hablar tanto de prevención como de tratamiento, incluso con la cardiovascular y con otras cosas. Tanto a nivel de antes de que llegue a aparecer una enfermedad, esto se debería promocionar más, pues eso, tanto obviamente desde nuestro papel como nutricionistas, como en general todos los profesionales de la salud, antes de que llegues a tener esa enfermedad cardiovascular, si hacemos un cambio de hábitos, si priorizamos una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, si promocionamos también todo lo que es el ejercicio y demás, vamos a evitar que lleguen esos problemas. Pero en el momento en el que ya tenemos diagnóstico de cualquier enfermedad cardiovascular o problemas relacionados, por ejemplo, con el colesterol, que esto está, pues, también le pasa a mucha gente, hipertensión o cualquier cosa así, que la gente sepa que se pueden hacer muchas cosas a nivel alimentación, que no es solo pues te doy la medicación de turno y te vas apañando y sigues con los hábitos que tenías. No, al final es importante pues saber que hay alimentos que son cardioprotectores, hay otros que quizá no ayudan tanto, o incluso se ha visto en estudios que aumentan el riesgo cardiovascular, que a lo mejor ahí pues podríamos hablar de pues carnes rojas, de embutidos, de grasas trans, saturadas, bueno, hay ciertas cosas que no se recomiendan tanto y quizás sí que recomendaríamos más esos alimentos que nos pueden ayudar, como te decía, pues de origen vegetal, legumbres, frutas, verduras, todo lo que son integrales, todo esto en una alimentación que sea completa, variada y demás, nos va a ayudar a que esos niveles que igual están un poquito alterados pues bajen. Más enfermedades, por ejemplo, a lo mejor con la oncología no lo tenemos tan relacionado, ¿no? Claro, sí, hay ciertas enfermedades, como te decía, pues igual hay cosas que sí que lo tenemos un poquito más asociado con diabetes, con todo lo que hablábamos de cardiovascular, pero hay muchísimas enfermedades en las que la alimentación puede ayudar. Con el tema del cáncer, igual que decía con la celiaquía, que no nos creamos todo lo que nos cuentan, porque no hay una cura para el cáncer con la alimentación. Si te dicen esto, pues es mentira, pero
sí que al final esa alimentación es un punto clave y puede ayudar mucho a que la recuperación sea mejor, Exacto. sobre todo porque al final los pacientes oncológicos son pacientes con muchas deficiencias, que tienen mucha falta de energía, que al final hay de esa propia enfermedad incluso pueden salir otras patologías, otros problemas, entonces al final hay que usar esa alimentación como herramienta para intentar paliar toda la sintomatología y todo el problema al máximo. Fíjate, pues has dicho lo de la falta de energía, que yo creo que ahora estamos todos así con, no sé si por haber pasado gripe, resfriados, te quedas bajo de energía, pero yo lo noto que me falta energía en la alimentación. ¿Es un punto clave para recuperarla? Sí, sí, también es algo que igual no se tiene mucho en cuenta, pero la alimentación te puede ayudar, de hecho, tanto te puede ayudar como puede ser muchas veces esa alimentación deficiente lo que provoque que estés falto de energía. Sí, muchas veces, sobre todo en el tema que me decías de, pues a lo mejor si has estado malito con gastroenteritis, con cualquier cosa así, claro, de por sí la propia gastroenteritis hace que estés un poquito peor, pero encima en esos periodos no comemos bien porque no tenemos apetito, vamos con sopas, con dietas blandas, claro, a lo mejor si te has tirado una semana así, es muy probable que te falten nutrientes, entonces esa alimentación puede ayudar mucho a luego cubrir ciertas deficiencias que puedes estar teniendo y ya volver a recuperar el ritmo. Gente que no consume la cantidad suficiente, gente que hace ejercicio y a lo mejor está comiendo muy poquita comida y claro, el cuerpo no es capaz de rendir, o con el tema del trabajo, si al final nos tiramos 8 horas trabajando y no tenemos alimento, el cerebro no es capaz de rendir. Para el estrés también la alimentación es importante. Sí, sí, es que al final está un poco relacionado con todo, es que nos alimentamos todos los días, o sea, ¿cómo no va a ayudarnos o a empeorar ciertas cosas? Entonces, claro, hay que tener en cuenta esa alimentación que sea, pues eso, suficiente, que depende del caso de la persona, a lo mejor en personas que no tengan ninguna patología, pues simplemente hay que tener en cuenta eso, que sea una alimentación variada, que sea de origen vegetal, pues, bueno, varias cositas, pero cuando encima hay enfermedades de por medio, hay que tener en cuenta ciertos requerimientos a los que hay que llegar, a lo mejor ciertas vitaminas que te están faltando y tienes que cubrir, a lo mejor tienes alguna enfermedad digestiva y pues no estás absorbiendo bien la B12, pues no sé, cualquier otra vitamina o hierro, cualquier mineral, y eso hay que poner énfasis porque si no te vas a encontrar peor. Por lo tanto, cuando seamos diagnosticados de cualquier enfermedad, estaría bien acudir a un nutricionista, ¿no? Sí, siempre esto, como todo, es un trabajo multidisciplinar entre varias áreas, entonces, persona que está diagnosticada, pues claramente la medicación en muchos casos es necesaria, pero luego que sepan que se pueden cubrir otras áreas, sobre todo si a lo mejor incluso esa medicación o a veces esas soluciones que nos dan no son suficientes y lo tomamos y aún decimos, es que me encuentro mal igualmente, se pueden ver otras áreas. Entonces la alimentación, la nutrición es una de ellas y yo recomiendo que por lo menos que se informen, que pregunten, pues si tienen que ir, como en nuestro caso, a nuestra clínica con la cita informativa de 15 minutos gratuita, si quieren venir, oye, me han diagnosticado esto, ¿tiene algo que ver con la alimentación? ¿Podemos hacer algo o no tiene nada que ver? En la mayoría de casos siempre se puede hacer alguna cosa, o bien porque sea una enfermedad que cursa con problemas digestivos, con inflamación, con, pues como te decía, con deficiencias, con problemas a nivel de colesterol, lo que sea, la mayoría de veces se puede hacer cosas con la alimentación y es necesario hacerlas, así que... Y está claro. Le voy a dar una pequeña pincelada porque me lo voy a dejar para un programa completo, que es la menopausia. ¿Es un momento para cambiar nuestra alimentación y para que nos ayudéis? Sí, sí, es un momento, bueno, realmente con la mujer hay muchos momentos en los pero que es se que el puede... tema hormonal, inflamación... Sí, pero incluso en todo lo que es el ciclo menstrual, Por esto ejemplo. no mucha gente lo sabe, pero claro, en nuestro ciclo menstrual hay varias fases y depende de cada fase nuestro cuerpo hace una cosa completamente distinta, las hormonas hacen una cosa u otra y la alimentación incluso puede variar en base a eso. Entonces, en una etapa como la menopausia, que hay tantos cambios en la mujer, que se producen tantas alteraciones, que normalmente son momentos también de malestar, porque suele haber pues esos sofocos, suele haber más falta de energía, incluso pues muchas mujeres también hablan del tema del peso, que también pues como que se encuentran normalmente peor en ese sentido. Hay muchas cosas que se pueden tratar y al final esto influye a la alimentación, o sea,
hay que tratarlas desde la alimentación también, aparte de deporte, estrés y otras cosas. Pues es que este tema no quiero que lo amplíes mucho, Nuria, porque quiero tener una entrevista completa para dedicarle el tiempo que haga falta a la mujer, y creo que las siguientes entrevistas van a ir, te voy a pedir que vayan enfocadas por ahí, si te parece. Muy bien, o sea, a mí me parece un tema interesantísimo, así que aquí estaremos. Pues pendientes, porque los próximos con Nuria ya sabéis de qué van. Bexa ha patrocinado este espacio.